Hola amigos, bienvenidos a otro episodio del podcast Real y hoy es un episodio un poco diferente, con un formato diferente, porque en esta nueva temporada quiero compartir con ustedes de un libro que Dios me ha dado la oportunidad de poder escribir y es lo que tus hijos tienen que saber cuanto antes. Corre intro. Yo soy Rodrigo Palmer y esto es el podcast Real. Y bueno, estamos aquí y hoy tengo el privilegio de poder tener conmigo a mi esposa y a mis dos hijos para que me hagan un roast prácticamente de lo que es ser papá. Pero creo que antes de todo quiero darles las gracias por venir. Sé que hoy estamos terminando 3 días de servicio, varias reuniones, estamos un poco cansados, todo el mundo quiere irse a la casa a descansar. Rodri le da pena hablar porque dice que su voz cambió. Vale dice que necesita filtro en su cara porque le están saliendo granitos. Sí, y Leti tiene en su mano un cronograma acerca de las canciones que tenía que cantar en la mañana. Un cronograma, un acordeón. Porque se me olvidaba la entrada de las canciones, entonces dije, no me lo voy a anotar. Entonces dije, no, nadie se va a dar cuenta jamás, ¿no? Entonces yo, levanten sus manos. Al principio se puso el acordeón con un tinta lapicero verde. Tinta verde. Y las luces lo apagaban y no se podía ver y lo tuve que hacer conmigo. Así que si ven esto, es mi acordeón de mi servicio. Es una prueba de que le sirves al Señor. Una prueba de que le sirve. No, y realmente hoy domingo es un día donde creo que desde muy temprano nos levantamos con el propósito de servirle a Dios, cada quien en su área. Rodri está en niños, está en el audio, está involucrada en más cosas ahí en la producción. Vale, los domingos se toca la parte de la alabanza, pero también durante la semana jóvenes. Y pues Leti y yo estamos pidiéndole a Dios que nos dé la gracia para poder correr los servicios, ya sea predicando o a veces tú, en tu caso, con el don que Dios te dio de cantar, pero en familia sirviéndole a Dios, que creo que ese no hay un regalo más grande que uno pueda pedir como padre que poder tener hombro a hombro tu familia sirviendo al Señor. Yo les quise hacer una pregunta a los tres. ¿Cómo sienten esta dinámica de familia de servirle a Dios? Por lo menos el domingo, donde cada quien tiene algo asignado. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo podrían compartirlo? Bueno, yo en lo personal tengo recuerdos de cuando le servíamos a Dios y los niños estaban chiquititos y me tocaba peinarlos, me tocaba arreglarlos para ir al servicio y alistarlos, ¿no? Ya tenemos que estar todos, ¿no? Estar atrás de ellos. Y hoy ver ese cambio en el que yo no tengo ya que estar detrás de Valentina, en el que yo no tengo que estar detrás de Rodri, y que muchas veces, a pesar de que todos tenemos que estar a una hora, o sea, muy temprano todos, muchas veces ellos tienen horarios diferentes al de nosotros y nos ha tocado veces en que Valentina entra al cuarto o Rodri entra al cuarto y nos dice, mamá, yo me tengo que ir, o sea, porque yo tengo que estar temprano en la iglesia porque me toca esa asignación. Entonces, verlos que ellos ya tienen hasta diferentes horarios de nosotros, ya tienen la responsabilidad, que muchas veces hasta se van antes que nosotros, a mí me llena el corazón de poder decir, Señor, ese es, creo que el propósito que por lo menos en nosotros como papás decidimos cuando nosotros tuvimos esta familia y dijimos, mi casa y yo te vamos a servir. O sea, cuando tú y yo no me vas a dejar mentir, nos unimos. Lo primero, yo lo quiero decir, la propuesta de matrimonio de mi esposo fue la siguiente. Vámonos. Te prometo dejarte plantada muchas veces porque vamos a tener que servirle a Dios. Te prometo que muchas veces vamos a hacer planes para salir de vacaciones o a salir a algún lugar y tal vez las vamos a tener que cancelar porque vamos a tener que hacer algo o servir en alguna área. Y después de esa declaración amorosa, y yo sí sé que es amorosa porque no hay mayor amor que el que pone su vida por otros y él me estaba diciendo, es hacia donde la visión que Dios nos dio para un matrimonio, el vernos siempre sirviendo a Dios. Entonces, en ese momento me dijo, ¿te quieres casar conmigo? Así como, así con esto. Y yo le dije sí. Entonces yo creo que
nosotros entramos al matrimonio literal con la visión de que mi casa y yo habíamos nacido para servirle a Dios. Entonces, el ver el cumplimiento de esto en ellos, para mí me llena el corazón de saber que estamos dando en el blanco como familia. O sea, yo creo que cada familia tiene un objetivo, un propósito por el cual Dios los une, porque como siempre decimos, Dios no une personas, Dios une propósitos. Y si Dios une las familias es con una visión y con una misión en esta tierra. Entonces, el verlos a ellos sirviendo a Dios y vernos a nosotros 4 involucrados en el reino me hace sentir que estoy dando en el blanco. ¿Y ustedes, chicos, cómo se sienten y cómo pueden expresar lo que representa, por ejemplo, un domingo de servirle a Dios, que nos levantamos temprano, cada quien a lo que tiene que ir? ¿Cómo es su experiencia? Así, pero así la neta, o sea, no se tengan que hablar padre. ¿Qué es lo que de verdad ustedes piensan? Bueno, la neta. Bueno, la verdad es que para mí, sinceramente, se me es tan fácil poder servirle a Dios porque no tengo un impedimento que pues me impida Wow. o me frene a Wow. servir a Dios, porque conozco muchas personas que lamentablemente sus papás a veces los frenan para poder ir a la iglesia, para poder servir a Dios, para poder quedarse hasta tarde para poder servir o poder quedarse al servicio. Y yo le doy tantas gracias a Dios porque tengo unos padres que entienden el propósito de servir a Dios y que no son un obstáculo en mi vida ni en mi propósito para poder cumplirlo. Entonces, personalmente, para mí es un privilegio poder estar en esta familia, que yo sé que Dios me puso por algo y yo sé que fue un regalo de parte de Dios para mí, porque lo aprovecho todos los días de poder decir, sirvo a Dios no sola, sino con toda mi familia entera. ¿Y tú, Rodri, cómo podrías explicar lo que se siente un domingo, por ejemplo, que estamos tomando como ejemplo? Pues la verdad, si me hubieras preguntado antes, te hubiera dicho, ay, qué fastidio ir los domingos. Porque antes iba con una mentalidad no tan buena para ir a servir y ¿Cuál es la mentalidad no tan buena para ir a servir? ¿Que experimenta alguien Pues- así, un hijo de pastor? pues la Un hijo de verdad, pastor. pensar en De tu, hijo de pastor a hijo de Pues pastor. claro. pensar en tu orgullo. Ok. No pensar en que es para Dios. Ajá. Y no pensar en dar la milla extra Wow. por hacerlo por Jesús y nada más lo piensas por es lo que tengo que hacer o es mi obligación, pues, o porque no me regañen, ¿no? Oye, porque dijo, o porque no me regañen, no sé por qué volteó a verme para allá. Y pues siendo que yo en este momento he sentido un proceso pues con Dios en esa área y ahora es algo que me apasiona mucho y algo que más ahora que ya lo veo como un protocolo, siento que es algo que ya pues ya se volvió un hábito, puedo decirlo Wow. así. Entonces, pues sí. Y por ejemplo, digo, es imposible hablar de todo el libro, y hay muy pocas cosas de las cuales podríamos decir que es difícil no profundizar, pero lo que hemos intentado su mamá y yo poder hacer con ustedes, como estaba comentando hace ratito, es siempre tratar de conectarles con Dios. Y yo quisiera preguntarles de parte de su mamá y mía, ¿cómo sintieron ustedes que nosotros tratamos de conectarles con Dios? O sea, desde su perspectiva. O sea, que ustedes puedan decir, no, pues yo creo que hicieron esto, esto y esto. También me gustaría saber en qué fallamos, en que dijeron, no, se pasaron de lanza con esto, porque Yo creo que más. sí, totalmente, pero me gustaría saberlo porque creo que igual a mucha gente va a ayudar esa parte y que nos comenten eso. ¿Cómo sintieron ustedes que sus papás les ayudaron a conectarse con Dios? Yo creo que en lo personal, yo me acuerdo una vez que fue cuando justo estaba metiéndome un poco más con Dios, fue en la transición donde pues realmente acepté a Jesús en mi corazón y no sabía a dónde servir, no sabía qué hacer, como que era la moneda perdida de la iglesia. El dracma. Y me acuerdo que ustedes me sentaron en su cuarto y me dijeron, vale, nosotros nunca te vamos a obligar a servir en nada. Nunca te vamos a obligar a servir a Dios si tú no quieres hacerlo.
si tú vas a servir en un lugar es porque realmente sientes que ese es el lugar donde quieres servir a Dios. Y yo creo que algo que me ayudó a acercarme a Dios, a conectar con Dios, fue que yo no fui obligada a conectar con Dios. Creo que mi personalidad es una personalidad muy dura, Ujú. muy terca. Entonces, si a mí me dicen algo, hago, o sea, sí las cosas, pero como que "Ay, lo tengo que hacer porque me lo dijeron". No sé si Ujú. me explico, ¿no? Entonces, yo creo que agradezco que no me hayan obligado como a servir a Dios o conectar con Dios, sino que dejaron que yo viviera mi propio proceso, que yo viviera mis pruebas sola y que o sea, que pu- pudiera experimentar lo que verdaderamente es tener una relación continua con Dios. Mm. Entonces yo creo que el que lo haya vivido yo sola, sin que ustedes estuvieran detrás mío, de que tienes que ir a la iglesia, tienes que meterte en un ministerio, tienes que hacer esto, creo que eso fue lo que más me inspiró y apasionó de buscar a Dios por mi propia cuenta. Wow. ¿Y tú, Rodri? ¿De qué fue lo que me Sí, ¿cómo, apasionó? cómo sientes tú que tu mamá y yo te ayudamos, lo bueno y lo malo, a conectarte con Dios? Pues lo bueno, siento yo O sea, que... primero que me toca Sí. lo bueno. Sí, para suavizar, ¿no? Ajá, ajá. Va la afirmación y luego... No, pues lo bueno, pues la verdad que, igual que Vale que dice, no me obligaron a escoger un ministerio, porque luego habían cosas que yo me tocaba hacer, que la verdad no era lo que me agradara hacer, ¿no? Entonces yo lo reflejaba con... No daba la excelencia para hacerlo, pues. Y para servir a Dios tienes que dar la excelencia. Eh, y siento que a lo mismo que Vale, que ustedes no me obligaron a hacerlo y me dieron la libertad de poder yo escoger lo que yo quería escoger. Siento que eso me dio más la pasión por hacerlo, Sí, más totalmente. que la obligación por hacerlo. Entonces Wow. siento, eso fue lo bueno. A ver, ahora, lo malo. Lo malo. No, estaba bromeando, estaba bromeando. No, 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 tienes que decir lo malo también. Este, pues, O algo que tú hayas sentido igual, ¿vale? Que hayas sentido que, porque es muy importante entender, a lo mejor muchos papás van a ver, sobre todo líderes y pastores, que cuando escuchan de hijos de pastores actualmente, o sea, como ustedes en su adolescencia y juventud, que escuchen un error que tuvimos, les va a ayudar a que ellos no lo cometan. Por eso, créanme, no es cuestión de acusarnos, no, 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 para nada. Para empezar, estamos en familia, en confianza, aunque hay como 40 cámaras, pero estamos en familia y confianza porque eso es para ayudar. ¿Y qué sienten que hicimos mal en la cuestión de conectarles con Dios? ¿Qué hicimos incorrectamente que como que retrasó o no permitía esa conexión con Dios? Somos la ley como papás, no hicimos nada malo. Ah, sí. Espérate que hablen. Esa mirada me puso nervioso. Sí, 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 sí. Música de suspenso. Así. La verdad es que creo que en esa área de conectar con Dios, yo no sentí de parte de ustedes nada malo, porque creo que ustedes vivieron cosas de las cuales aprendieron y gracias a Dios no lo volvieron a cometer con nosotros. Bueno, gracias a Dios que no se acuerdan, pero por ejemplo, mi amor, Sí. tú y yo sí nos acordamos. ¿Qué podríamos comentar o decir que nos equivocamos en esta Uy, parte de ayudarlos a ellos? Nos equivocamos en 20,000 sí, cosas, pero en ayudarles a ellos a sí. conectarse con Dios, ¿qué consideras que nos equivocamos? Bueno, por lo pronto, o sea, o por lo menos con Vale, que es un poquito más grande, ella vivió un poquito en el hecho de que nosotros teníamos una mentalidad en el ministerio de que, pues obviamente de que mi casa y yo serviremos a Dios, al Señor, y estábamos mucho en el que era el ministerio, el ministerio, el ministerio, y la familia te sigue mientras estás haciendo Ujú. ministerio, ¿no? Y creo que ahí fue donde se tergiversó un poquito nuestras prioridades. Y nuestras prioridades que es Dios y yo,
Dios y mi familia, Dios y el ministerio, Dios y todo lo demás, se convirtió en Dios y yo, y Dios y el ministerio, y Dios, y después de Dios y el ministerio, mi familia, porque creo que confundíamos como que el Dios y yo con el Dios y el ministerio. No fue nuestra intención, es como que la escuela que se tenía en ese tiempo, y creo que estaba haciéndole daño a nuestra Sí. familia, porque era como que el ministerio va acá y nosotros vamos acá sirviéndole a Dios y amamos a Dios, y ustedes familia, síganme, ¿no? Síganme los buenos, ¿no? Y llegó un momento en el que tuvimos que parar, en el que Dios nos confrontó y nos dijo, hey, ustedes sin familia no van a ningún lado. Así es. De hecho, el principio de Dios es la familia. O sea, Dios restaura la familia, restaura ese núcleo familiar, y de ahí nace todo, de ahí surge todo. Entonces creo que estábamos tergiversando un poquito las prioridades que teníamos, y eso le ocasionó daño a nuestra familia. Y digo que un poquito Vale más porque pues Vale es la mayor, y a Vale le tocó vivir el irnos siguiendo y el que a lo mejor priorizábamos otras cosas antes. Digo, nunca los dejamos. O sea, yo siempre ahí Sí, estaban iban con conmigo, nosotros para todos lados. A todos lados, ahí estaban en la alfombra, ya saben, tipo hijos de pastor, ¿no? En la alfombra. Yo, la verdad es que yo le contaba a mi mamá que yo tengo todavía hasta el olor de la alfombra. Sé libre. Sé libre. No, pero no de una mala manera, sino que yo me acuerdo en las intercesiones estar dormida. ¿Y a qué olía la alfombra? Era un olor a humedad, obviamente. pero yo no lo recuerdo como un recuerdo malo, sino que era un recuerdo de cuando a mí me gustaba, o sea, me gusta ir a la intercesión, pero cuando le rogaba a mi mamá que me llevara a la intercesión porque a mí me gustaba estar ahí, ¿no? Aparte que yo les quitaba el micrófono Sí, querías micrófono, querías protagonismo. Entonces digo a mi mamá que a mí me gusta recordar ese momento, porque cada vez que recuerdo eso, me viene el olor a la alfombra, o sea, imagínate. O sea, yo entonces recuerdo esos momentos donde estábamos sirviéndole a Dios, y yo pensaba, ¿no? Mi familia es importante, los tenía, ahí estaban con nosotros, ¿no? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, un momento donde estaba yo dando consejerías y los niños ahí, ¿no? Pero siento que la calidad que teníamos del tiempo, no, o sea, a pesar de que, o sea, como que dábamos por hecho, siempre están conmigo, pero no les dábamos la calidad. Entonces yo me acuerdo una vez que estaba dando consejería y estaba hablando con la persona, y Rodri me decía, mamá, y yo, espérame tantito, hijito, ¿no? Y yo seguía dando la consejería, mamá, y no le hacía caso, y en un momento me dice, Pastora Leti. Pastora Leti. O sea, y ahí fue donde, wow, me golpeó el hecho en el que el niño dijo, o sea, como mamá no me va a hacer caso, hay que llamar la Pastora Leti. Para que me haga caso. Para que me haga caso. Entonces ahí fue donde Dios empezó a zamarrear mi corazón de cómo un niño pequeñito puede darse cuenta que el ministerio era más importante. O sea, no que fuera más importante, sino que estaba yo priorizando el ministerio antes de darle la atención a mi familia, ¿no? A pesar de que ahí estaban. Ese momento sacudió mi corazón y sacudió mi espíritu. Y yo le dije, hijito, yo soy Pastora Leti tal vez aquí en la iglesia, pero yo soy tu mamá antes que cualquier cosa. Y yo sé que en eso corregimos nuestro camino, gracias a Dios, pero sí se ocasionaron daños, que gracias a Dios irreversibles, que ni modo. Ya, ¿qué le vamos a hacer? Así Sí. como están. No, que Dios, gracias a Dios que nos abrió los ojos a tiempo, pero sí estábamos ocasionando un daño en ellos. Totalmente. Y en el libro menciono las 4 etapas que tenemos de crianza, que es la corrección, la formación, donde la persona, pues de alguna forma, bueno, el niño está siendo formado, la instrucción y la relación, estas 4 etapas. Y obviamente lo estudiamos a fondo en el libro y todo eso, pero yo quisiera preguntarles, ¿qué recuerdo tienen ustedes de la etapa de corrección? Cuando estaban chiquititos y tu mamá y yo les corregíamos. ¿Qué experiencia? Esta sí no puedo responder. A ver. Quiero que me digan un recuerdo de la etapa de corrección. Bueno, yo era, la verdad que, o sea, yo
yo di mucha corrección porque yo era Sí. tremenda, o sea, yo era muy tremenda, o sea, de niña me tuvieron que corregir mucho porque yo era muy tremenda, ¿no? Entonces, pero una de las cosas que yo me acuerdo que, que siempre lo cuento fue que mi mamá siempre cuando me iba a corregir me decía un versículo y ese versículo lo odiaba porque era el momento en el que tú sabías que te iba a ir como en feria en el baño, ¿no? Entonces era el versículo que dice, el azote que hiere y el castigo es la medicina del alma Y y purifican purifica el corazón. Y mi mamá siempre me lo decía antes de corregirme. No te lo aprendiste, saca en la No, vara. porque ya no me lo dice, o sea, ya creo que Gracias a Dios. Bueno, quedó grabado. Y ya sabías que venía la No, vara. no, y eso no era todo. Cuando mi mamá me decía, me volteaba a ver, me decía, ¿vale? Se te está ensuciando el corazón. Eso era la batiseñal de que algo iba a pasar en la Una casa. veletiza te Y venía. se me iba la sangre de la cara, o sea, yo tratando de limpiar el corazón ahí en ese mismo momento, porque eso era un plan seguro de que me iban a castigar o me iban a hacer algo en la casa porque hice algo malo o me porté mal. Pero yo me di cuenta con el proceso de los años y con el tiempo que eso era verdad. O sea, yo hoy me doy cuenta que si yo no hubiera llevado esa corrección y esa disciplina, yo no sería la persona que soy hoy. Yo Wow. creo que Dios les dio la corrección para mi propósito, mi carácter y todo eso para que yo pudiera caminar como lo estoy caminando en estos momentos. ¿Y tú, Rodri, qué recuerdo tienes de la etapa de corrección? Pues me acuerdo una donde estábamos en un evento Ya sé cuál va a decir. y pues dicen las malas fuentes Las malas fuentes. que no quería saludar a nadie. Como Entonces me decían, Rodri, saluda. Yo. Y pues. No, ni así, ni así, ni así. Quería saludar, no quería saludar. Entonces, hubo un punto donde no estaba saludando a nadie. Y mi papá me agarró de la mano y me llevó al carro afuera del evento. Y me dio hasta para llevar con huevo. Y me acuerdo que saliendo de ahí y entrando al evento otra vez, hasta los anfitriones yo saludaba. hasta los de seguridad. Los abrazaba de las piernas, o sea, llegaba y los abrazaba. Y la gente decía, qué Ay. lindo niño. Venía Tan calientito, venía. Tan cariñoso. Que Saliendo del abraza horno. a toda la gente. Y él veía a alguien, o sea, parado y llegaba y lo abrazaba. Así. Ahora, les pregunto, ¿esa etapa de corrección les gustó? No. ¿La disfrutaron? No. Y la razón por la que les pregunto eso es porque como papá se siente horrible también esa etapa de corrección. Pero esa etapa de corrección la hacemos en esa edad. Ahora que tú tienes 14, tienes 18, sinceramente digo, y eso es que tiene que ser con transparencia, ¿estamos actuando como en esa etapa de corrección con ustedes? No. No. Nada que ver. Y la razón por la que menciono esto, amigos, es porque muchos de nosotros como padres, cuando viene la adolescencia, queremos corregir a nuestros hijos, Wow. pero lo que se tenía que hacer era en la etapa temprana, desde que nacen hasta los 4, 5, 6 años. Ahí es la etapa de corrección, porque lo que queremos hacer es una inversión. Queremos tener una relación con nuestros hijos de bebés y queremos corregirlos de adolescentes. Pero es al revés, los corregimos de muy pequeñitos para poder tener una relación con ellos ahora de adolescentes. De eso se tratan estas 4 etapas. El orden del factor sí altera el producto. En este caso sí lo altera demasiado. Hoy en día, sinceramente, no es para quedar bien en el podcast, porque les cuento, yo les hice un script y un guión a toda la familia, o sea, así
valió chori, o sea, no nada. Un Aquí guión que solo se aplica en tu personalidad. sí, solo se aplica en mi No, personalidad. pero yo sí lo estudié. Yo, mira, o sea, mira, o yo sea, sí mira mi guión, estudié mira las mi guión, preguntas. No es cierto, es de la alabanza. No, o sea, miren los guiones a los que yo, los únicos guiones a los que No, me puedo... literalmente estamos fluyendo así, flow, flow, flow. Mi Y guión de la alabanza, o sea. realmente, ahorita, sinceramente, ¿cómo sienten ustedes que su mamá y yo nos llevamos con ustedes? O sea, creo que a mí me sorprende mucho la confianza que nosotros tenemos. O sea, por ejemplo, yo lo vi el otro día, que le estaba contando al pastor Benji de cuando, lo que te conté la otra vez en el cuarto, ¿no? Entonces él decía, y yo le dije, desde ese momento dije, no les puedo ocultar nada, o sea, yo tengo que decir todo, pero se volvió para mí el decirle todos a ustedes no algo obligatorio, sino como un hábito. O sea, llego al cuarto y digo, mamá, ya te enteraste de esto, mamá, ya sabes qué me pasó. Entonces yo creo que la confianza que tenemos no la teníamos antes. Creo que esto fue una relación que se fue haciendo con el tiempo y yo creo que conforme a lo que hemos pasado, nos ha hecho más unidos que nunca. Entonces, sí, valoro esta relación que tengo con ustedes, porque yo veo chicas de mi edad que ocultan cosas a sus papás, que hablan mal de sus papás a sus espaldas. Y yo agradezco tanto a Dios de que tengo la confianza de poder decirle todo a ustedes y poder venir con ustedes y ser vulnerable y poder no ocultarme tras una máscara y poder ser yo con ustedes, que agradezco el lugar que tengo con ustedes en casa y no solamente en casa, sino en familia. Wow, la verdad que sí, dijiste algo muy importante que eso se fue construyendo con los años. Sí, Y me encantaría que eso se pudiera captar, que esto no es de que lo aplico 2 semanas y ya es varita mágica, ¿no? Esto se va construyendo con los años. Y tú, Rodri, ¿cómo podrías decir que te llevas con nosotros? ¿Cómo sería la relación que tenemos? Pues, siento que aunque la familia eso, te ame, porque siento que todas las familias en un punto aman a sus hijos, en algún punto va a llegar un momento donde inconsciente o queriendo te va a herir. En Ujú, algún punto. claro. Claro. O y la verdad, algo que a mí me ayudó mucho cuando pasaba algo así, era que yo tenía la confianza de hablar con ustedes, pues. Y de poder contarles, pues, de lo que a mí, pues, me había, pues, afligido, Ujú. pues. Siento que eso de hablar con ustedes cuando algo a mí pues se me sentía un poco mal, eso me dio la libertad en este momento poder hablar con ustedes, sí como padres, pero igual como amigos, pues. Y siento que así. ¿Tú sientes o sienten que en este punto de sus vidas, bueno, vale prácticamente como pongo en el libro, a los 21 años, lo que ya como padres no hicimos con nuestros hijos, ya nuestro papel, no es que no podamos hacer nada, pero es mucho más difícil. Rodri tiene 14, todavía estábamos a 7 años de poder seguir trabajando con él, pero ¿sienten ustedes que en este momento de su vida somos sus papás, claro, y es un honor para nosotros ser sus papás, pero sienten que somos ya un poquito más como amigos también? por supuesto que sí. O sea, creo que ustedes son literalmente mis mejores amigos. O sea, no le confío a nadie más lo que yo les cuento a ustedes o lo que yo les digo a ustedes. O sea, no comparto las mismas experiencias que comparto con ustedes, por ejemplo, ayer. O sea, lo que hablamos fue algo que no se habla con cualquier persona. O sea, se habla con las personas más íntimas, más cercanas. O sea, yo sé que tú eres mi papá y yo sé que tú eres mi mamá, pero realmente son mis amigos, o sea, mis amigos. Yo. Y sabes que es que Ya. esa palabra amigos creo que está torcida. Porque hoy decimos, no, es que tus papás no pueden ser tus amigos.
porque tenemos esta palabra que en el mundo, amigo, es el que te tapa tus maldades, Sí. tus travesuras, Ajá. el que te esconde, el que te ayuda para hacer lo malo. Entonces, o el que te tolera, ¿no? O sea, como que no te puede corregir o decir o ayudar, ¿no? Y la palabra amigo, sí, realmente su raíz significa el que guarda tu alma. Wow. Entonces, por eso Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos, porque a ustedes se les es conocido, ¿no? Lo que mi Padre hace, lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo es que Jesús, que es nuestra autoridad, no hay otra autoridad mayor que lo que es Jesús para nosotros? Y sin embargo, lejos de decir, yo soy tu autoridad y tú te sometes a mí y te callas, ¿no? Lo que yo digo, ¿no? Jesús dijo, ustedes ya no son mis siervos, son mis amigos. Y me encanta cómo es que esa autoridad en nuestra vida, que sigue siendo autoridad, pero guarda nuestra alma. O sea, es el mejor amigo que podemos encontrar, porque es el amigo que podemos recurrir cuando tenemos un problema, con el que podemos confiar, el que sabemos que nunca nos va a traicionar, el que sabemos que nunca nos va a fallar, el que siempre está ahí para nosotros. Y yo creo que esa es la verdadera amistad que como padres podemos ofrecerles a nuestros hijos. No es el que le tolero todo, el que yo nunca lo voy a corregir, porque también como un amigo yo le voy a dar la dirección. Sí. Porque estoy guardando su alma. Y hoy nuestros hijos encuentran en el mundo a esos amigos que los van a llevar por un camino totalmente contrario y están guardando su alma, y hoy nuestros hijos tienen más confianza con la gente en el mundo que en casa, donde estamos nosotros, sus padres, con el corazón amándolos, pero con esa dureza de decir, yo soy tu autoridad y tú te sometes, y no tenemos ese poder de poder guardar el alma tan valiosa de nuestros hijos. Entonces, esa palabra amigo, yo creo que debe de ser una revelación en nosotros como padres, de poder tener Totalmente. ese equilibrio entre que yo no estoy aquí para tolerar el pecado, yo no estoy aquí para dejarte hacer lo que quieras. Yo estoy aquí como una amiga para que tú puedas tener la confianza de venir a mí cuando lo necesites, y que siempre vas a encontrar una ayuda, pero cuando necesite hablarte la palabra, siempre va a estar esa guianza de parte de como mamá, como amiga, pero también como esta mujer que obedece la palabra de Dios. ¿Y tú, Rodri, cómo sientes la relación ahora con tu mamá y conmigo? Pues siento que ya no es de el tener, sino ya es el nacer de hablar. Porque Que ya no tienes que hablar, ahora te nace hablar. Quieras o no, en algún punto tenemos interacciones, pues, y hay momentos donde no tenía las ganas, no me sentía la confianza, no me sentía, pues, en la libertad de hablar, pero, o sea, sí hablar, pero no sé sí. Pero ahora siento, pues, por lo que ya comenté antes, que ya me nace hablar con ustedes, más de que por pasar el rato, porque igual es divertido hablar con ustedes, igual porque aprendo mucho de ustedes cuando hablo con ustedes, Sí. en muchas áreas, incluyendo en cosas que no me imagino. A veces ustedes dicen cosas que de verdad me llegan muy profundo, Sí. y siento que eso me ha fortalecido en muchas áreas, y pues eso es, creo. Y por ejemplo, para ir cerrando también, porque no sé cuánto tiempo llevamos, pero, o sea, según yo íbamos a hablar 20 minutos, llevamos como ¿cuánto? ¿30? ¿40? Oh my God. Pero para ir cerrando, Rompimiento. para ir cerrando, el nombre de este podcast es real porque es una de las situaciones que el Señor me ha puesto en el corazón que tiene que ver con mi propósito. Quiero hacerles esta pregunta a ustedes y sinceramente estoy muy curioso por la respuesta. En este viaje de familia, como padre, su mamá y yo, ¿qué momento a ustedes no les entró ninguna duda? ¿Fue totalmente así contundente que ustedes se dieron cuenta
que Dios es real? ¿En qué momento? ¿Hubo una experiencia? ¿Hubo algo que pasó? Y no sé, una experiencia, un suceso que puedan decir, cuando pasó esto, para mí me quedó claro que Dios es real. El que quiera comenzar, ¿vale o Rodri? Bueno, pues en mi caso, no, tal vez no fue el punto donde yo dije Dios es real, porque creo que por lo que yo he vivido toda mi vida, por como han dicho, de que hemos estado siempre con ustedes, hemos visto muchas cosas que Dios ha hecho a través de muchas familias, de muchas personas, y más de que yo diga, yo digo, Dios es real, más yo te puedo decir, yo sé en este momento que Dios está conmigo. Wow. Pues sí, Wow. Wow. Claro, claro, Sí, claro. sí. y pues el momento fue cuando fue creo que la primera vez, no la primera vez porque Dios siempre habla, pero la primera vez que yo escuché bien, Uy. ¿no? La Porque viste. como tú has dicho varias veces, Dios susurra, no grita, ¿no? Ujú. Eh, Ah, sí los vi. Ah. Ah. no, pues yo en ese momento pues siento que mi mente y mi corazón y mi espíritu cambió de religión A a relación. relación. ¿Y qué momento fue ese? Fue el momento exacto fue en una conferencia que te invitaron a predicar y yo te acompañé. Y fue el momento donde yo escuché por primera vez la voz de Dios y ya fueron o sea, fueron poquita, una oración, fue yo soy tu papá y te amo. Eso fue Y lo que eso fue lo que escuchaste. escuché. Y en ese momento, yo sentí y escuché claramente que no había duda que era él, pues. Ujú. Porque tú piensas en tu mente, escuchas tu voz. Ajá, Y en ese momento yo escuché mi voz, sí, pero muy diferente. ajá. O sea, yo sabía que era la voz de Dios. Y en ese momento pues me puse a llorar mucho, es más, yo hablé contigo de eso. Y pues en ese momento creo que cambió mi vida porque ya no fue de que yo sé que Dios existe porque sí, yo siempre supe que Dios existe, Ujú. más a saber que Él es mi Dios y pues a eso pues. Wow. Wow. Tenía mucha expectativa y curiosidad de saber qué momento fue. ¿Y tú, Vale, qué experiencia fue o qué pasó cuando te diste cuenta Dios es real? Oh, no, Dios es real. ¿Cómo te diste cuenta? Bueno, como dice mi hermano, yo creo que a lo largo de nuestras vidas hemos visto milagros pasar, hemos visto muchas cosas de Dios cuando se mueve, pero creo que es verdaderamente cuando tú sabes que Dios existe, cuando hace algo para ti. Ajá. Y yo me acuerdo de una vez que estaba en mi momento más rebelde, o Estabas en tu sea, en mi momento momento rebelde, ya diabólico. sabes. Diabólica. En mi momento de morros, según yo, ¿no? Y yo me acuerdo que yo me quería, no me gustaba pues la escuela en la que estaba, ¿no? Porque pues era cristiana y pues no te dejaban pecar a gusto. No, porque todos te veían y sabían quién eras, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo quería pues ver la manera de poder irme a otra escuela. Entonces yo me acuerdo que empecé a buscar otras escuelas aquí en Tabasco y me acuerdo que para quedarme como cuál era la información y todo lo que estaba en la escuela, encontré unas hojas blancas en mi cuarto y empecé a escribir todo. O sea, todo escribí de todas las escuelas que encontré, ¿no? Yo me acuerdo que dije, si Rodri o alguien más encuentra estas hojas, valí chori, porque Porque Rodri te iba a acusar o sí, cómo. Rodri iba a acusar, iba a decir algo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que las escondí y dije, aquí nadie las va a encontrar, o sea, nadie, ¿no? Yo me acuerdo que salí del cuarto así, shalala, y bajé las escaleras y me acuerdo que tú saliste de tu vestidor y me volteaste a ver con una cara de, a ti te estaba buscando y me dijiste, quiero hablar contigo. Y dije, no.
Oh, snap. No. Y me acuerdo que nunca me habías dicho algo así. O sea, jamás en la historia habías, o sea, yo te había escuchado decir cosas, pero jamás hacia mí. Entonces yo me acuerdo que entré al vestidor y cerré la puerta y me empezaste a decir los nombres de las escuelas, de todas las escuelas que yo había buscado. Me empezaste a decir los números, me empezaste a decir hasta los colores de los uniformes. Y me dijiste, eso no es para ti. Dios te tiene preparado algo mejor. Y donde estás ahorita es donde debes de estar. Wow. Creo que para mí eso fue, Dios es real. O sea, porque nadie lo sabía. O sea, nadie estaba en el cuarto, Rodri no estaba en el cuarto. Y fue en ese mismo momento. Pero ¿no? no solamente eso, o sea, después de que me dijiste eso, me dijiste, ¿y las hojas blancas que tienes escondidas abajo del colchón? Era muy... Así me dijiste. O sea, me lo dijiste hasta en qué lado de la cama estaba. Y me dijiste, ¿y esas hojas? No son nada. No significan nada. Nada. Y yo me quedé así, yo dije, o sea, no hay manera de que mi papá pueda saber eso. O sea, no hay manera. O sea, no existe una explicación. Porque nadie lo sabía. O sea, lo acababa de hacer, pues. O sea, ya fue en el momento. Yo bajé así, súper confiada. Y pasó eso. Entonces yo creo que para mí ese fue el momento más personal donde me di cuenta que, muy cliché, pero es real, no estoy sola. Dios está. O sea, está. Y lo está viendo todo, lo está escuchando todo. Te quiere hacer sentir de todo, pero creo que es la manera en la que te dejas sentir lo que Dios quiere compartirte. Entonces, yo creo que esa fue la experiencia en la que yo dije, Dios definitivamente es real. No puedo pecar, Y ahí tranquila. fue otra en la que dije, no puedo pecar a gusto. Y desde ahí dijiste, pues le voy a contar todo. Tengo que decir todo. Tengo que decir Ya lo todo. saben. Ya lo sé. Tengo que decir todo, pero bueno, eso fue una estrategia de Dios para que yo pueda decir, aquí no puedo ocultar nada, en esta casa no puedo ocultar nada, porque mi mamá igual tiene, no sé, Dios le habla cuando yo me siento y según yo estoy normal y de la nada me dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué tienes? Nada, mamá. Yo te conozco, soy tu mamá. Soy tu madre. Soy tu mamá. No, Yo te parí. yo ya me di cuenta que en esta casa o lo dices o lo dices. O lo dices por las buenas O lo o lo dices por dices las por O malas. lo dices por las buenas o Dios lo dice por otro lado. Por ti. Wow, la verdad tenía muchas ganas de poder escuchar de ustedes cuál era el momento donde Dios se les reveló para que ustedes supieran que no están solos, que Él está con ustedes, que Él es real. Y como ya nos fuimos del formato y ya aquí, otro punto que me gustaría tocar, que igual lo puse en el libro, que ha sido un tesoro para nuestra familia, son nuestros altares familiares, nuestro lugar seguro. A ver, mi amor, ¿cómo fue que nació esta parte del altar familiar? Y digo, no nos vamos a ir desde el inicio, sino vamos aquí del último, el último, porque habíamos tenido muchísimas viajes, ocupaciones, Ya hemos tenido un par de semanas donde estábamos platicando, oye, ¿sabes qué? Tenemos que hacerlo, no importa lo que esté pasando, porque nos gusta ser transparentes. De verdad ha pasado temporadas donde no nos hemos podido reunir para hacerlo porque literal no da estamos Ajá. geográficamente en el mismo lugar por un largo periodo. Pero me dijiste, mi amor, tenemos que hacerlo. Y estábamos platicando tú y yo de un proyecto de la iglesia, de cosas por acá. Y me dijiste, bueno, ¿por qué no hablamos de eso? ¿Sí te acuerdas? Sí. ¿Y cómo fue? Cuéntalo. Bueno, Dios nos estaba hablando acerca de algo que queremos nosotros, de una visión que queremos traer a la iglesia y pues siempre como familia lo platicamos porque no es así como que nosotros ya aprendimos de nuestros errores y hoy en día es nuestra familia la que primero recibe la visión
y después como familia vamos a la iglesia y peleamos juntos. Creo que, perdón que te interrumpa, creo que eso es una de las cosas que nos hace sentir más en confianza con ustedes, que, o sea, ustedes tienen sus pláticas obviamente de matrimonio y de cosas que Dios les habla, Que pero ustedes siempre, no nos dejan a veces tenerlas porque se nos meten. Sí. lo siento, ya lo pagaré yo cuando tenga mis hijos, pero una de las cosas que agradezco mucho es cuando ustedes nos incluyen en lo que Dios les está mostrando y no nos dejan a un lado de eso. Creo que eso nos hace sentir parte de la visión que Dios les está mostrando. Entonces creo que por eso ese altar familiar fue algo muy, muy épico, porque no solamente fue lo que Dios O les sea, habló, todos han estado épicos, sinceramente, sí, en su momento. Pero este pero este último, último fue algo no muy crazy, o manches. sea, O sea, algo que me impactó, la verdad, fue que tú nos dijiste que justo en esas fechas había pasado lo de que tú le entregaste tu vida a Jesús y justo fueron esas fechas donde entregamos todos juntos nuestra vida a Jesús. Ujú. No sé si recuerdas. Sí. Fue la parte, no de entregarle mi vida a Jesús, No. sino la parte del secuestro, ajá. donde le Uy. entregamos, bueno, sí, le entregamos nuestra vida al Señor para servicio y fue la misma fecha, literal. Ahora sí, mami, continúa, perdón que te interrumpa. Bueno, es que hay tanto que contar, no, o sea, no tenemos... Sí, está cañón contarlo todo. No podemos contarle todo, pero así resumidas cuentas, pues quisimos hablarlos para compartirles esta visión y platicando acerca del versículo que rema, que Dios nos había dado y hablaba de que Dios había confirmado a través de ángeles del ministerio angelical cuando Cornelio, ¿no? Que el ángel se le aparece a Cornelio y le dice, Dios aceptó tus ofrendas y nosotros estábamos hablando de como familia cómo queríamos sembrar en la casa de Dios y estábamos hablando acerca de ese versículo que para la visión que queríamos llevar a la iglesia, nosotros como familia teníamos que ser los primeros, ¿no? Y decirles que eso era nuestro corazón como familia. El altar familiar no es nada espectacularmente en organización. Simplemente agarramos un fragmento de la escritura, lo leemos, Y lo eso estudiamos salió. y Dios empieza a hablar. Y pues bueno, caímos todos postrados, hubo una presencia muy hermosa y ahí fue donde Dios empezó a hablar, ¿no? A nosotros como familia, nos profetizamos, oramos juntos, hubo una Cada unidad. uno se quebrantó en un momento diferente. Sí. De repente tú te quebrantaste, yo seguía grabando, Vale se quebranta, y luego de la nada Rodri se quebranta. Y vi el escenario donde estábamos los cuatro hincados en el suelo Y empezamos a entregarle nuestra vida a y Dios. le empezamos a entregar nuestra vida a Dios. Nadie nos dijo, simplemente empezó a fluir. Y terminando fue que les dije, muchachos, en esta misma fecha, fue hace muchísimos años, 2003, 2004, donde en un viaje mi papá, mi mamá, mi hermana y yo nos secuestraron yendo a un retiro cristiano y después de todo el secuestro, ahí todos desangrados y golpeados, mi papá nos llevó a entregarle nuestra vida al Señor y que nos dijo, ahora entendamos que cada respirar es para servirle a Dios. Pero les comentaba que ahora en la familia que el Señor me permite tener con ustedes, no tuvo que pasar algo como un secuestro para entregarle la vida al Señor, sino que fue en nuestro cuarto con una visitación sobrenatural de parte de Dios donde genuinamente cada uno de ustedes comenzó a llorar y a gritar, porque cuando uno está llorando con Dios no se escucha muy cool, pero uno está, te entrego mi vida y todo eso. Y fue un momento que me recordó hace 20 años. Y fue un momento especial la semana pasada con ese altar familiar. No, igual que Rodri estaba súper interesado de cómo murieron los discípulos de Jesús. Ajá, que se había Y repetido tú y yo en ese viaje, estabas había hablando de los investigando mártires y eso, toda los la onda y mártires. como que se Fue, repitió. o sea, algo de que, no sé. Se cumple lo que le dice Eclesiastés, que las cosas que pasaron suceden de nuevo. Sí. Pues bueno, fue Eclesiastés. una experiencia muy sobrenatural. Muy bonita. Hemos tenido altares familiares donde simplemente leemos la palabra y pedimos algo de comer. pedimos algo de comer y la pasamos O increíble. vemos una película, o Y lo vemos... mejor es que terminamos viendo Troya. Sí, porque no habían visto Troya, no han visto Gladiador tampoco, o sea, como que les hace falta ver más backs.
Y sinceramente, son momentos así que tenemos en familia, leyendo la palabra, conviviendo, donde no todos los altares familiares sucede algo como esto, pero sí en todos sucede algo Ujú. que, que nos marca. Guau. Ah. Me deben una coca. Sí, ¿a poco todavía dicen eso que si alguien repite me No debes sé, una pero coca? yo me acordé y... Me acuerdo que era congelado, ¿no? Que te congelabas. O sea, que Algo Ah, no, así, no, que, aquí o se sea, saca hombre. provecho. Vete tiburón. Y sinceramente yo les quiero decir que no es porque estemos en las cámaras, en el micrófono, se los he dicho en privado. Para mí es un honor ser su papá. Creo que es un honor poder. Hoy me dijo tu mamá, me dice, estábamos viendo un video tuyo, bajito, y estabas viendo que estabas ahí. Y me dice tu mamá, oye, ¿te salen bien bonitas? Y cada vez que los vemos en fotos de familia, Rodri, que cada vez hace que su mamá tiemble. ¿Verdad? Y quiero decirles que si yo le había pedido al Señor una familia, creo que el Señor lo escuchó de una manera que dijo, ¿cómo le hago para que todavía se sienta más inmerecedor de lo que le doy? Y nos dio a ustedes. Y ha sido y va a ser siempre un placer poder ser su papá, verlos crecer, verlos cumplir el propósito de Dios. Y pues por todos nuestros errores, todos nuestros aciertos, esperamos en Dios que sean una siembra para que ustedes sean una generación que no van a comenzar del suelo, van a comenzar en nuestros hombros. Y que ustedes tienen que saber que Dios es real, que está con ustedes. Como te dije ayer, si les trajo hasta aquí, no les va a abandonar. Y como dijo tu mami hace rato, amamos el ministerio, amamos la iglesia, amamos el privilegio de servirle a Dios, pero después de Dios, nuestro matrimonio, ustedes, es lo más importante. Y gracias por ser como son y gracias por decirle que sí a Dios. Mi amor, ¿algo que quieras añadir antes de despedirnos en este podcast? En ese podcast. En este podcast, Bueno, los podcast podcasts que improvisado. ahora- los nuevos podcasts que vamos a. Ya no es podcast. Bueno, yo creo que ya lo dijiste magistralmente. No, pues que es un privilegio el poder ser, el poder que Dios me permita hacer familia con ustedes. Ser familia y hacer familia con ustedes. Es el privilegio más grande de mi vida. Y que gracias a Dios por abrirme los ojos en el hecho de que pude haberme perdido algo tan maravilloso por no darme cuenta a tiempo en arreglar mis prioridades en mi vida. Y si alguien nos está viendo, yo quiero decirte, nunca es tarde. Cuando nosotros corregimos prioridades, literal, Dios entra. Sobrenaturalmente, Él actúa en nosotros. Si tú corriges prioridades en tu vida, yo sé que Dios va a actuar a tu favor. Así que, de verdad, vale la pena. Pelea por tu familia, créele a Dios, que a lo mejor tú lo que ves hoy, te dices, ay, qué bonito, pero son ellos, no yo. Tuvimos un momento en donde casi se pierde por no tener prioridades correctas. Entonces, yo quiero decirte, hay esperanza. Toda familia tiene la esperanza de que Dios pueda entrar y con su mano poderosa ayudar a restaurar. Así que Dios puede hacer cualquier cosa si tú se lo permites. Y para finalizar, me gustaría que si pueden mandarle un mensaje a ustedes, a los padres de familia, ¿qué les aconsejan ustedes a los papás que hagan con sus hijos? No los obliguen a servir a Dios, sino que yo creo que primero conozcan a sus hijos verdaderamente, tengan una relación con ellos, aprendan que son muy diferentes a ustedes, tienen su personalidad y su esencia diferente, y esa esencia puede florecer si saben cómo ayudarlos a que florezca. Rodri. San testimonio. Uy. Wow. Porque a mí muchas cosas que me hicieron acercarme fue verlos a ustedes servir así. Y yo creo que si yo no los hubiera visto así,
yo me hubiera ido por otro lado, hubiera seguido en la misma vida. Entonces, pues el consejo sería, den testimonio a sus hijos de que servir a Dios es algo normal en su casa. Wow. Pues eso. Pues eso. Pues Pues eso. eso. Pues eso, amigos. Este es su podcast real, su podcast ¿De real. los podcasts? Y es un privilegio poder llegar hasta ustedes. Esta es mi hermosa familia y de todo corazón les deseamos lo mejor para ustedes en su familia y que el Señor pueda reparar aquello que esté roto, mejorar aquello que ya está bien y que les continúe bendiciendo. Dios les bendiga.